Bienvenidos, qué buen grupo esta mañana para comenzar, eso es muy agradable. Es nuestra quinta charla de la serie Iglesia Creciente. ¿Y saben por qué a esta altura el título de la serie es Iglesia Creciente? Según lo que hemos estudiado hasta ahora en los Hechos. Porque la iglesia crece, ¿cierto? No es complicado, es sencillo. Nos encontramos a la altura a partir del capítulo 1, casi al final, inicio del capítulo 2, vemos cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, empieza a tener un crecimiento impresionante. Tal vez el mayor crecimiento que haya experimentado la iglesia en la historia de la iglesia. Y hay muchas cosas que vienen a la mente cuando uno termina leyendo el capítulo 4 de Hechos, leyendo cosas maravillosas que Dios estaba realizando a través de la iglesia. La gente estaba animada, ¿recuerdan? La gente estaba tremendamente animada. Habían salido victoriosos de un episodio que pudo fácilmente haber sido el final de la proclamación del Evangelio. ¿Recuerdan cuando fueron intimidados Pedro y Juan para que no enseñaran más acerca de Jesús? Cualquier hombre hubiese dicho: pelear contra esto es complicado. Tenemos la ley, tenemos la iglesia tradicional persiguiéndonos. En fin, ¿qué hacemos? Cualquiera hubiese podido haber callado y haberse quedado quieto, pero no fue lo que los discípulos hicieron y salieron victoriosos de eso. Incluso se nos dice que estaban tan animados que no existía ningún necesitado porque tenían todo en común. Nadie velaba por lo suyo propio, sino que el sentimiento de comunidad abrazaba a la iglesia que crecía y se fortalecía. ¿Tienen un cuadro de lo que estaba ocurriendo en la primera iglesia? Dios estaba haciendo muchas cosas y mucha gente estaba llegando y mucha gente estaba tremendamente impactada. Nosotros leemos esas cosas, pero ellos las estaban viviendo por primera vez. Eso debió haber sido impresionante. ¿Qué podría hacerle daño entonces a la iglesia? ¿Qué podría hacerle daño a un grupo que estaba tremendamente unido en un mismo sentir, caminando en una misma dirección? ¿Qué podría causar el desánimo a tal punto que la iglesia se detuviera por un instante? Ellos estaban dispuestos a darlo todo, como cantamos esta mañana. Estaban dispuestos a seguirlo con todo. Acababan de resistir al gobierno, a la oposición religiosa tradicional, incluso la fuerza civil y algunos grupos sectarios que tenían el poder representativo en la época. Pero nada de eso los había podido detener, nada de eso paraba el Evangelio. Es más, la Escritura es específica en señalarnos que cada vez se añadían más y más personas. Hace 8 días hablamos de eso un poquito, que el abuso de poder, la intimidación y las amenazas nunca darán fruto si se usan en contra de lo que Dios está haciendo. Nunca van a resultar. Eso no funciona. Por lo menos, nada de eso pudo detener a la primera iglesia. ¿Creen ustedes que podría algo salir mal en medio de tanta armonía? Hace 8 días el título de la charla fue Oposición externa. Es decir, analizamos un poquito no lo que ocurre dentro de las 4 paredes en donde la iglesia se reúne, sino todos los factores que pueden determinar el no funcionamiento de la iglesia en la sociedad. Por ejemplo, hay países en donde el evangelio simplemente no se puede enseñar. Esa es una posición, el gobierno es una posición. Gracias a Dios nosotros no lo tenemos, pero hoy vamos a dar el siguiente paso y vamos a enfocarnos un poco en lo que hemos llamado oposición interna. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 4, versículos 36 al 37, y vamos a mirar cómo termina todo este bloque que es tremendamente maravilloso a la hora de leerse.
Pero termina así, en el versículo 36 dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Por qué hizo eso esta persona? Porque dentro de los estatutos que manejaba la iglesia primitiva, decían que toda la gente que llegara a la iglesia tenían que vender todo lo que tenían e irlo a llevar y entregarlo a los apóstoles. No, eso no decía la Escritura. Eso no era ni siquiera un principio. Pero esto sí llegó a ser una práctica tradicional en la iglesia del primer siglo. ¿Y por qué esta persona tuvo ese accionar? ¿Por qué llevó a cabo el hecho de vender un terreno y llevar el fruto de la venta a los apóstoles? Eso estaba motivado por varios factores. En primer lugar, como hemos leído hasta aquí, había un deseo ardiente en el corazón de cada creyente por vivir el reino de Dios justo como Él lo acababa de enseñar. ¿Sí me hago entender? Estaban tan enamorados de Dios, estaban tan enamorados de la buena noticia, que simplemente ellos querían vivir más explícitamente el Sermón del Monte. Estaban enamorados. Y uno cuando está enamorado hace cosas que no haría de otra manera, ¿cierto? Esta iglesia estaba experimentando en muchas formas su primer amor con Jesús, con Dios. Y era simplemente algo que nacía del corazón. Por otro lado, existía un pensamiento de que Jesús regresaría pronto. Entonces, eso de alguna manera alimentaba el desapego de las cosas materiales. ¿Recuerdan ustedes en el 2012, a finales del 2012, en Estados Unidos, un pastor se atrevió a hacer una aseveración? Él manifestó a su iglesia que el mundo se iba a acabar y que Jesús iba a venir por la iglesia y puso una fecha. ¿Y adivinan qué ocurrió? Muchas personas, eso salió en CNN, sí. Muchas personas de la congregación vendieron sus casas porque no tenía ningún sentido. Eso fue real. Ese era uno de los tantos aspectos que animaban el hecho de que Bernabé, junto con otros creyentes en la primera iglesia, vendían algunas propiedades e iban y lo entregaban. Pues después de todo, ahora no quiero decir que no quiero juzgarlos, dejando la sensación de que, pues lo hicieron porque finalmente lo iban a perder. No, era producto de lo que estaban experimentando y de su anhelo por ver el reino de Jesús establecido muy pronto. ¿Recuerdan cuando Pedro escribe en una de sus cartas que Dios no tarda sus promesas? Según algunos la tienen por tardanza. Ese era un sentir. Ellos seguían con la expectativa de que Jesús iba a venir muy, pero muy pronto. Entonces, claro, no existía un apego a las cosas materiales como nosotros, o como muchos de nosotros, perdónenme tratarlos igual que a mí. Pero si ustedes se identifican conmigo, tenemos un apego a las cosas materiales, ¿cierto? Eso es natural. Entonces, esto mismo debe interpretarse como una norma cultural y no como un principio bíblico. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de textos. No es un principio bíblico, más bien fue algo que llegó a ser parte de una norma de la iglesia primitiva. O sea, los creyentes nunca fueron motivados, menos obligados a efectuar ese tipo de acción de manera continua. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es bíblico decir que debemos hacer eso en el tiempo actual, como si algunas personas o algunos movimientos tienden a hacerlo. Aún en la actualidad, toman textos como estos, la gente inocente va y vende sus propiedades y lo dan al pastor. No, eso es malintencionado, ¿sí? Y eso es manipulado. Ahora, no estoy diciendo o no estoy condenando dicha práctica,
porque como mencioné, en el contexto había una sana intención. No la estoy condenando, de hecho, eso mismo debe verse como un reflejo de cómo será el nuevo reino. ¿Entendido hasta ahí? Sin embargo, aún con toda esa armonía que reinaba, en algún punto las cosas cambiaron. El enemigo intentó tomar partido y tenemos uno de los eventos más trágicos y dramáticos del Nuevo Testamento, iniciando el capítulo 5 de Hechos. Inmediatamente, la iglesia experimentaba uno de sus mejores momentos. Si uno se atrevería a decir, a esta gente no la va a parar absolutamente nadie. Y así ha sido. Pero para que pudiese cumplirse, Dios ha intervenido. Y ellos tuvieron que tomar decisiones y enfrentar algo que en la persona común hubiesen preferido evitar. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 5, versículos 1 al 2, leemos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. ¿Recuerdan lo que había dicho el hombre anterior, Bernabé? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es exactamente lo que la otra persona hizo. Y sustrajo parte del precio. Ahí la cosa empieza a cambiar. Pero hasta ahí está bien. Hasta ahí no hay nada de malo. Y dicen que su mujer también lo sabía. El relato bíblico, o el autor bíblico, Lucas, que es quien escribe Hechos, nos aporta unos detalles que son bien claves para entender un poquito más lo que había detrás de. Él dice que sabiéndolo también su mujer. Otras versiones dicen en complicidad con su mujer. Y eso no está malo. ¿Eso es malo? No. Esposos, sus esposas tienen que ser sus mejores aliadas. Y viceversa. Esposas, sus esposos tienen que ser los mejores aliados. ¿Para qué? Eso vamos a notarlo, ¿sí? No porque entonces tu esposo está en pecado y como tú eres la esposa, la ayuda idónea, 100% firme contigo, si tú saltas, yo salto. No. Pero de alguna manera, hasta aquí, nada está mal. Obviamente vendieron la heredad, tomaron una parte de lo que representaba la venta, lo pusieron a un lado y lo hablaron en pareja. No hay nada de malo en eso. Uy, esto va para abajo. Pero noten lo que sigue a continuación. A simple vista es lo mismo que hizo Bernabé. Sin embargo, en el fondo la cosa no es como parece. Hay cosas que son superficialmente iguales, ¿cierto? Hay acciones, hay cosas que se ven muy, muy parecidas. Si solo se les mira superficialmente y no se les mira con detalle. Pero detrás de una acción que parece noble puede haber una motivación que es incorrecta. Versículo 3 dice: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí tenemos el primer punto. Ustedes tienen en sus boletines, ustedes tienen un espacio ahí. La idea es que si tienen un esferito van llenando los puntos. Esto también es para mí una herramienta para ayudar a que ustedes se mantengan conectados y que no se me duerman. Entonces hagan el ejercicio. El primer punto en sus boletines dice: no podemos agradar a los hombres a expensas de Dios. Es decir, no podemos hacer o presumir que podemos tener a los hombres felices e ignorar agradar a Dios. Eso es imposible. No podemos agradar a los hombres a expensas de Dios. ¿Y saben qué me llama mucho la atención? ¿Cómo es que Pedro se enteró? ¿Ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta? Es un texto conocido en la iglesia. ¿Cómo es que Pedro se enteró?
Porque parece que cuando Pedro lo llama a cuentas, tenía todo el contexto, pero la Biblia no nos proporciona ese detalle. ¿Cómo es que ese tipo de sentimientos llegó al conocimiento de los apóstoles? ¿Cómo llegan ese tipo de cosas a nuestras vidas? Tenemos un pajarito. Tenemos un pajarito que nos cuenta a veces cosas. Pero saben, acá, en este momento, no se nos dice cómo llegó a saberlo Pedro, pero lo que sí sabemos es que Dios lo reveló. Punto. Dios reveló lo que por un momento estuvo oculto a los hombres, pero que nunca estuvo oculto a los ojos de Él. Nunca estuvo oculto a los ojos de Dios. Ahora, es propio de humanos, cuando pasan estas cosas, de preguntarnos o hacernos la pregunta, ¿cómo es que pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Cierto? Es como cuando uno está bien con una persona, todo marcha sobre ruedas, nos entendemos, nos comprendemos, y de repente las cosas se van al suelo. ¿Uno qué hace? ¿En qué momento? ¿Cierto? ¿En qué momento pasó? Y nos hacemos la misma pregunta con muchas situaciones. ¿En qué momento ocurre que una empresa que ha tenido éxito llega a derrumbarse? ¿En qué momento es que ocurre que una iglesia que fue tan fuerte, que estuvo en un momento tan sólida, que fue de tanto impacto, llega a dividirse, incluso a acabarse, a cerrarse? Existen esas preguntas y como humanos siempre nos las hacemos. ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento ocurrió? ¿Cuándo fue que ocurrió y no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo? La respuesta no la da Pedro. Y la respuesta está implícita en la pregunta puntual que Pedro hace directamente a las personas implicadas. Noten la pregunta de Pedro en el capítulo 3. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde comenzó todo? ¿En el corazón? No. Comenzó con Satanás, el enemigo. No me gusta pronunciar ese término, prefiero llamarlo enemigo. Él es el culpable de todo. ¿Cierto? No. Comenzó en el corazón. Comenzó en el corazón de Ananías. Tal vez pasó, o tal vez fue a la inversa. Tal vez fue Zafira la que motivó a su esposo. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Solo sé que Satanás tomó partido de un sentimiento que tomó fuerza en su corazón, en lo más profundo de su corazón. ¿Saben qué me llama la atención? El ejercicio de llenar sugiere un proceso. Llenar sugiere una acción prolongada. Ustedes cuando sirven el café en la mañana dicen, quiero un café y aparece el vaso lleno, el mug lleno, el super mug lleno en mi caso. No, me lleva unos segundos llenar el vaso. Pocas cosas o pocos espacios son llenos en su totalidad en un solo instante. O sea, la acción de llenar sugiere una acción prolongada, sugiere un proceso. Difícilmente Ananías y Zafira lo notaron. Tal vez pudo empezar con algo muy pequeño, con algo muy, muy sutil. Es difícil pensar que eso ocurrió de la noche a la mañana. A mí me cuesta pensar que el corazón se les dañó cuando tuvieron el dinero en sus manos. Siento que eso venía acomodado o asociado a otras acciones. Un poco más adelante, versículos 1 y 2, dice que, pero cierto hombre
llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, si hubo complicidad, hubo diálogo, hubo un momento para meditarlo, hubo un momento para maquinar. O sea, sí hubo un proceso, sí hubo intención, sí hubo algo que fue tomando forma en el corazón de ellos hasta que se manifestó. El versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ¿Satanás es el culpable? ¿El diablo es el culpable porque el diablo es malo? ¿El diablo es malo, luego yo peco? No, eso no es así. Eso no es bíblico. Sabemos que Él es el padre de toda mentira. Sabemos que es el padre de la maldad. Pero lo que nos dicen las dos preguntas puntuales del apóstol Pedro es que si bien Él desea que nosotros caigamos, nosotros a veces consentimos sus malas acciones. De otra forma, o dicho de otra manera, Él no va a actuar si nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? La primera pregunta dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Después le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, no habían dos aliados, habían tres aliados. Había un diálogo ahí interno. ¿Saben? Nosotros no nos salvamos de nuestra culpa echándola sobre los hombros de los demás. Es más, ni siquiera podemos culpar al enemigo por nuestras culpas, por nuestras faltas, por nuestro pecado. Lo de Ananías y Zafira fue algo orquestado, o en el mejor de los casos, si queremos confiar un poco más en ellos, fue un pensamiento pecaminoso que no fue tratado en su momento. Un sentimiento que tomó forma, un sentimiento que no fue tratado en sus corazones. Y comenzó con la búsqueda de aceptación. Querían aparentar algo. Cuando se trata de pecado podemos encontrar muchos aliados. Y a veces muchos de esos aliados son inocentes. ¿Por qué? Porque a simple vista las cosas no siempre parecen malas. A veces parecen buenas. Y el enemigo es especialista en maquillar. Y nosotros somos especialistas en no mirar con detalle, ¿sí? A veces simplemente lo vemos como bueno. Como lo expresó el salmista en el Salmo 139, versículos 1 al 4, dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Aparentemente hay cosas que se ven bien, iguales, pero Dios conoce la intención de fondo. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada persona. Pero aún así, nosotros pensamos en muchas ocasiones que todo está bien mientras los hombres no nos descubran. Y olvidamos este tipo de cosas. El problema quizá con este punto no es que nosotros no creemos, o mejor, el problema es que nosotros creemos hasta no ver. O sea, vemos y creemos. Y ocurre lo mismo con nuestro pecado. A veces vemos cosas que potencialmente sentimos que son dañinas. Pero como no vemos el pecado como tal, no lo vemos tan grande, entonces lo ignoramos. Imagino que para Ananías y Zafira fue lo mismo. Ellos simplemente pensaron, bueno, pues si los hombres no se enteran, todo va a estar bien. Ocurre lo mismo con nuestro pecado. No creemos en el pecado hasta no ver toda la capacidad destructiva que tiene. Y están ahí. A veces nosotros subestimamos el poder del pecado. Creo que a veces lo tratamos tan suave que simplemente terminamos subestimando y permitiendo que tome fuerza.
Punto número 2, yo creo que esto se debe a que estamos demasiado ocupados en agradar a la persona equivocada. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de Ananías y su esposa, su pecado no fue haber vendido la propiedad. Eso no fue pecado. El pecado tampoco fue haber tomado una parte para ellos. Eso no fue pecado. El pecado no fue haber hablado o mencionado con su esposa. Eso no fue pecado. Tampoco incluso fue mentir a los hombres. Fue haber presumido que Dios estaba inocente de la situación y que mientras los hombres no se enteraran, la cosa iba a estar bien. ¿Por qué? Porque estaban interesados en aparentar algo y en ganar una indulgencia a través de algo que no era real en sus corazones. Fue aparentar algo que no eran, fue llevar a cabo una acción buena, impulsados por un sentimiento pecaminoso. Lo que hicieron era bueno, pero por cuanto la acción o la motivación detrás era pecaminosa, terminó siendo algo malo. A veces nosotros queremos hacer cosas buenas, pero terminan dando fruto que no queremos porque buscamos otras cosas en el corazón. Nosotros decimos, vamos, eso no es tan malo. Y Dios, que ve lo que ocurre en secreto, porque conoce perfectamente dónde se gesta el pecado, toma medidas y lo saca a la luz. En los versículos 5 y 6 dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Los hombres nos juzgan por lo que ellos ven. Por eso nos cuidamos de no ser vistos por ellos. Dios nos juzga por lo que los hombres no pueden ver, pero a veces lo olvidamos. Es como cuando decidimos comprar una camiseta y optamos por un azul, por un beige, por un gris o por un negro. ¿A ustedes les encanta la ropa blanca? ¿Les gusta la ropa blanca? A mí me encanta la ropa blanca, pero todos sabemos que la ropa blanca se enmugra más, ¿cierto? Entonces digo, me encanta esa camisa, pero es que estoy acostumbrado a hacerle 8 posturas y se me empuerca en la primera. ¿Eso es verdad? ¿Que el blanco se enmugra más? Es la mentira más grande que nos hemos creído. El blanco no se enmugra más que el negro, se enmugran exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que el negro esconde la mugre. Eso es diferente. La misma mancha de grasa puede estar en ambas camisetas, pero en la blanca se va a notar más. Eso me lo creí por mucho tiempo, pero es una mentira grandísima. Dice la Escritura que hubo temor en la iglesia. ¿Saben? No me imagino 2000 años después si la muerte de Ananías y Zafira hubiese sido orquestada por los apóstoles. ¿Ustedes se imaginan los líos que tendríamos ahora? Dios intervino y Él dio un mensaje. Dios lo hizo. No fueron ellos, no fueron los hombres. Dios intervino por cuanto había una situación que estaba haciendo daño. A veces, de hecho, nos cuesta pensar que Dios hizo eso. Pero Él manifestó su desaprobación de una manera muy contundente frente al pecado que amenazaba a la iglesia. Versículos más adelante, 8 al 10, dice, dime, le preguntó Pedro, está preguntando a Zafira, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? ¿Y cuál fue su respuesta? Sí, dijo ella, por tal precio. Me encanta pensar que Pedro quería escuchar una respuesta honesta. Es como si le hubiese otorgado el beneficio de la duda y le hubiese dicho, yo quiero que tu respuesta sea diferente. Versículo 9 dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Dios ve con severidad el pecado. Y no importa si nosotros nos colocamos la camisa negra o la camisa blanca.
A Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Alguien escribió: puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y uno que busca lo suyo propio. Pero nada está escondido a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si se estuviese reproduciendo a través de un altavoz o mostrándose a través de un retroproyector. Eso es verdad para Dios. No siempre para nosotros. A veces no, siempre nosotros no podemos leer las intenciones en el corazón. Dios da discernimiento y hay cosas que simplemente podemos notar. Pero Dios lo ve todo y Él tiene toda la autoridad de tomar las acciones pertinentes. No es su deseo hacerlo, pero tenemos un enemigo astuto. ¿Recuerdan la primera parábola que leí esta mañana antes de comenzar? El enemigo sabe que cuando el problema deja de ser externo y se interioriza, es potencialmente más dañino. Y nosotros nos asustamos cuando tomamos una guayaba o un mango y tenemos el pequeño huequito, orificio por donde el gusanito salió, ¿cierto? O el gusanito entró. Y uno dice: está dañado. ¿Saben qué ocurre cuando una fruta tiene ese huequito? Significa que el gusano salió. El gusano se gesta en el interior. El gusano simplemente salió. Así que nosotros deberíamos estar tranquilos. El pecado se gesta en el interior. Y cuando el pecado deja de ser interno y entra a la iglesia, es mucho más dañino. Y Dios conoce perfectamente que eso es cierto. Y tal vez por eso toma medidas tan drásticas para darnos un mensaje, para abrir nuestros ojos. Qué bueno que fue Dios quien arregló ese problema y no fueron los hombres. No obstante, eso sienta un precedente para la historia futura de la iglesia. Quiero concluir esta mañana haciendo básicamente 3 sugerencias. Cuando alguien nos llame a cuentas, cuando alguien te llame a cuentas, cuando alguien te muestre pecado, escúchalo y toma correcciones. Si no lo haces, Dios lo va a hacer. Esa es una realidad. Estas palabras nos recuerdan una vez más que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador. Y antes que ver el pecado de un miembro replegado en todo el cuerpo, Dios prefiere tomar medidas. Y a veces toma medidas fuertes. Pero en ese momento Él lo hizo de una manera muy particular. Pero ese es el mensaje. Un pecado en un miembro afecta a todo el cuerpo. Y por último, aún así, esta no deja de ser una de las manifestaciones más sorprendentes del amor de Dios para sus hijos. Porque Dios al que ama, corrige. Y si Dios no se interesara por nosotros, simplemente no trataría el pecado. Y simplemente nos hubiese dejado a la deriva, sin ninguna dirección. Pero estas cosas nos enseñan que no hay nada oculto en nuestro corazón delante de Dios, pero que cuando no decidimos tratarlo, aún después de que Él lo ha revelado y sale a la luz, es muy, muy destructivo. ¿Me acompañan en un momento de oración? Fácilmente podríamos juzgar a Dios y decir: Dios, ¿cómo es posible que tú hagas eso? ¿Cómo es posible que tú no le des la chance de arrepentirse? El contexto inmediato de ese texto no nos permite ver cuánto tiempo pasó a ciencia cierta. Pero un patrón bíblico, un principio bíblico nos recuerda que Dios no
juzga, que Dios no reprende, no exhorta, sin antes haber logrado mostrar el pecado en nuestras vidas. Y saben, la Escritura enseña que nacimos con pecado, que nacimos separados de Dios, por cuanto heredamos el pecado. ¿Y sabían ustedes que Dios pudo haber tomado exactamente las mismas medidas con cada uno de nosotros que tomó con Ananías y Zafira? Él tenía todo el derecho de hacerlo. Pero su amor fue más grande que nuestras culpas. Y aún teniendo todo el derecho de hacerlo, decidió darnos una oportunidad. Y la Escritura dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy tú estás aquí y no has conocido a Jesús como tu Salvador personal, significa que Dios te está dando una oportunidad más. Si tú no has conocido, no has experimentado una relación personal con Jesús, esta mañana Dios te invita a hacerlo. Hubo un momento en tu vida en el que reconociste que estabas separado de Dios y que necesitabas abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz para estar bien delante de Dios Padre. Si tú no has experimentado ese momento en tu vida, hay personas en este lugar que te quieren guiar y te quieren mostrar cómo hacerlo. Solo necesitas levantar tu mano si quieres hacerlo y si sientes que Dios está hablando a tu vida. Es entre tú y Dios y nadie más. ¿Hay alguien? Alguien que con mano levantada diga: yo quiero que alguien me explique. No he vivido un momento en el que he aceptado a Jesús como mi Salvador personal, pero quisiera hacerlo, quisiera que alguien me explicara cómo hacerlo. ¿Hay alguien? Para nosotros que ya conocemos de Jesús hace un tiempo, que hemos experimentado su amor a través de la iglesia, cuando Dios nos permite experimentar las consecuencias del pecado, también nos está recordando su amor. Las consecuencias del pecado a veces nos duelen y a veces Dios decide que tenemos que vivirlas para que podamos aprender y tomar medidas. Y eso es parte de su amor. No sé qué sería de mi vida si simplemente fallo, me arrepiento y Dios no me deja vivir un poquito del resultado y del fruto del pecado. Quiero invitarte a que esta mañana tomes un tiempo ahí en tu corazón y digas: Dios, gracias, porque aunque me ha dolido, aunque tú has sacado pecado a la luz y ha sido difícil, hoy veo un fruto positivo y te alabo por ello. Mi Señor, ¿qué habría sido de mi vida si tú no revelas pecado? Simplemente estaría muerto en delitos y pecados. Pero sacaste mi pecado a la luz y con amor me mostraste una solución para el mismo. Y ahora tengo la oportunidad de agradarte. A veces en público, pero todo se gesta en privado, en el corazón. Mi oración, Padre, es que cada uno de nosotros no tenga nada de qué avergonzarse delante de ti. Y que aún cuando esas cosas brotan, estemos tan sensibles a tu voz que tomamos medidas para que no salga a la luz. Pido por eso para Conviva Norte y pido por eso para mi vida, para cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de tu Hijo. Amén.